En el 2018 se estrenó la película estadounidense Un lugar silencioso, la cual se convirtió en el largometraje que más odian los progres, ya que en el trasfondo de la misma se resaltan los valores de nuestras sociedades. El fin distópico fue escrito por John Krasinski, Brian Woods y Scott Beck, dirigida por Krasinski y protagonizada por el mismo Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe. De un tiempo a esta parte, hemos sido testigos cómo la progresía se ha enfrascado en atacar los valores de nuestras sociedades, a la familia tradicional, promover el genocidio de seres humanos en gestación. Al decir esto nos referimos a la palabra que empieza con A y termina en TO, la cual no mencionaremos para que esta plataforma no nos tumbe el canal. Del mismo modo, estos grupos atacan a la religión y a la autoridad policial. Buscan también afeminar al hombre, desmasculinizarlo, al mismo tiempo masculinizar a la mujer y despojarla de su feminidad, apoyando además el desarme de la población civil, y quien no esté de acuerdo con ellos le aplican la cancelación cultural. En este video partimos de la idea de que usted ya vio la película y conoce el contexto de la misma. Y si no la ha visto, le recomendamos que pare el video, vaya y vea el largometraje, la primera y la segunda parte, ya que no tienen desperdicio, y regrese y termine de ver el video. Le alertamos que en este video hay muchos spoilers, los cuales le pueden arruinar la sorpresa de la película. Aclarado esto, continuemos. Los protagonistas deben permanecer en silencio, ya que de lo contrario vendrán los alienígenas y los matarán. Algo parecido ocurre hoy. Si no te quedas callado ante el discurso de los progres, te cancelan, te silencian y los medios y las redes sociales te invisibilizan y hasta te penalizan por ello. Y además, hay gobiernos que te acusan de discurso de odio y puedes ir a la cárcel por decir lo que piensas, sin importar que defiendas la verdad biológica, el sentido común y la razón. En medio de las dificultades que viven los protagonistas, la madre queda embarazada y a pesar de la adversidad, ordena todo para tener a su hijo. Esto contrasta con el discurso que, y en muchos países ya es una política pública, incentiva a ponerle fin al embarazo, alegando que tener un hijo es un error, un atraso, un obstáculo para llevar adelante tu proyecto de vida. Es más, en muchos casos han llegado a decir que quedar embarazada es lo mismo a tener una enfermedad, o que tener un hijo es algo similar a generar basura, contaminación, degradación del medio ambiente, ya que nos dicen, si no quieres contaminar, no tengas hijos, ya que los seres humanos, según ellos, somos una plaga. En cambio, en el film se nos muestra que estar embarazada es sinónimo de alegría, de felicidad, de futuro, de esperanza y de supervivencia de la especie. El feminismo asegura que el feto no es un ser vivo, que solo es un cúmulo de células. Y vemos en el largometraje a la madre escuchando los latidos del corazón de su hijo, demostrando que está vivo, que es un ser humano y está vivo. El ataque de los progres a la religión es frecuente hoy, en especial a la Iglesia Católica o a los cristianos en general, porque claro, ellos no atacan al Islam, son locos, pero no estúpidos. En cambio, en la película tenemos tres mensajes espirituales o religiosos. El primero son los peces, simbolizan a Jesús de Nazaret, ya que él reprodujo los peces y la figura del pez es un símbolo cristiano. El segundo es la oración en familia antes de comer, en la mesa, todos tomados de las manos. El último es la cruz en el lugar en donde el bicho atacó al hijo menor. Todos simbolizan la creencia en un Dios, en un ser superior, en un ente superior, llámelo como usted prefiera, pero en general simbolizan la conexión con él, del hombre con Dios. El hecho de comer proteína animal, ya que la familia se alimenta de carne, bien podría comer solo frutas, vegetales, hojas, ramas, insectos o cosas así, es un mensaje en sí mismo. Pero se entiende la importancia de la carne, ya sea blanca, roja o rosada, para estar bien alimentados y nutridos. En cambio, hoy se nos vende el discurso que hay que dejar de comer carnes de animales y empezar a comer insectos, carne sintética o convertirse a la nueva moda, en veganos. El desarme de la población civil, el mantra de la izquierda y de la centroderechita cobarde, porque según ellos, con dicha medida se acabará con la violencia. En nuestras palabras, un pueblo desarmado es un pueblo sometido. En la película, es esencial el uso de las armas de fuego, tanto en la 1 como en la 2,
para defenderse y proteger a la familia de los ataques de los alienígenas, usándolo tanto el hombre como la mujer y los hijos. Imagínense que no hubiesen armas de fuego. La mujer hubiera tenido que matar a besos al alienígena. Por ello insistimos en la importancia de defender el derecho al porte legal de arma de fuego para la defensa personal, de la familia, de la propiedad y hasta de la nación. Hoy se habla de la masculinidad tóxica, de deconstruir al hombre para desmasculinizarlo y feminizarlo, hacerlo débil y sumiso. En cambio, en la película vemos a un hombre de verdad, protector de los suyos, que busca alimentos para su familia, un hombre tradicional. Imaginemos a un hombre deconstruido, desmasculinizado, feminizado, débil y sumiso en medio de este contexto. No le dará tiempo ni de toser. Al contrario, a la mujer la quieren masculinizada, deconstruida, empoderada y feminista para que deje de ser mujer. En la película vemos a una mujer femenina, poderosa que sabe cuidar a su familia, a su hogar, y cuando le toca, toma el arma y se enfrenta al peligro, sin dejar de ser una madre valiente, aguerrida, trabajadora, hermosa, una mujer tradicional. Por esto hacemos eco del pregón de Mamela Fiallo Flor, que dice: mujer feminista, no. Femenina. Mujer empoderada, no. Poderosa. Palabras más, palabras menos. Destacamos que el equipo que forman la madre y el padre es perfecto, apoyándose mutuamente para sacar adelante a su familia, para proteger a sus hijos del peligro, educarlos, guiarlos, hacerlos fuertes para que enfrenten los retos de la vida. Todo esto choca con la guerra de los sexos a la cual nos empuja el feminismo hoy, enfrentando a hombres contra mujeres. El mito de patriarcado queda desmontado cuando vemos que es el hombre quien hace las labores más duras, arriesgadas y difíciles, como cargar a su hijo enfermo cuando van de regreso a su hogar, cuando el hijo menor enciende el juguete, es el padre quien sale corriendo en su rescate, es el hombre quien apaga el fuego cuando los hijos por accidente tumban una lámpara de querosén. El hombre hace los trabajos más duros, es él quien buscó y colocó arena en los caminos para silenciarlos. Es el hombre quien vigila y siempre está intentando ponerse en contacto con otras personas. El sacrificio del padre para salvar a sus hijos de la criatura que quiere devorarlos y entrega su vida para que ellos puedan escapar. También es de resaltar la disciplina y la obediencia a los padres que se les debe inculcar a los hijos, reprenderlos sin violencia cuando sea necesario, para que no se descarrilen, y cuando estos son desobedientes ocurren las desgracias. Contrastando esto con la tendencia de dejar que los hijos hagan lo que quieran, y cuando los padres intervienen, salta la progresía y hasta el Estado ataca a los padres. La importancia de la educación. La madre enseña al hijo matemática, lo guía y lo apoya a que se esfuerce cada día más. Cuando hoy la educación es cada vez más paupérrima y se banaliza el hecho de estudiar y esforzarse por cada día saber más y ser mejores. Además, la película es inclusiva, pero inclusiva de verdad. No hablamos de la inclusividad forzada de la progresía. Nos referimos a que hay un personaje que es sordo, la hija, y la familia aprendió el lenguaje de señas para comunicarse con ella, y además sirve para comunicarse en general, ya que no pueden hacer ruidos. En la segunda parte, o en la segunda entrega, vemos un policía enfrentando a un alienígena con su arma de reglamento, cumpliendo, a pesar del riesgo, con su deber de proteger y servir a los ciudadanos. En cambio, hoy se ataca a la policía, se les difama, se les descalifica, se les falta el respeto, se les desfinancia y se les sataniza. Claro, nos referimos en aquellos países donde hay policías de verdad, no como en nuestro país, donde los policías solo saben matraquear, mafiar y maltratar a los ciudadanos, malandros con uniforme. Un aspecto muy importante encontramos en esta película y con el cual queremos terminar, y es el hecho de que los padres pasen momentos de calidad con sus hijos, que les digan cuánto los aman, cuánto los quieren, que los apoyen y les hagan saber lo orgullosos que están de ellos, para que estos no terminen descarrilados pintándose los cabellos de verde o caigan en el consumo de sustancias o entregándose a esa ideología perversa que es la izquierda.